Bien, estábamos diciendo que la porción de esta semana se llama Kitabo. Puede traducirse o entenderse de dos maneras. La una, como la tenemos normalmente, cuando entres, ¿sí? O también se lo puede leer en un sentido más definido, con más autoridad, porque entrarás, ¿sí? Está comprendida entre los capítulos 26, versículo 1, al 29, versículo 8. Hoy es 5 de septiembre del 2020. En el calendario hebreo es el 16 de Elul del 5780. Déjenme mover, eso es. Estamos a nada más de 14 días para la siguiente cita, que es Yom Teruah. Y como recordatorio, les he puesto ahí un versículo que dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, o al final toquido del shofar, porque se tocará el shofar y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Entonces vayamos haciendo expectativa, vayámonos preparando, no se desconecten de las diferentes enseñanzas. Va a ser un tiempo súper especial como todos los años, pero cada vez más increíble. Sí, Dios se las arregla cada año para superarse, para superar lo insuperable, y nos sigue deleitando en sus citas. Vamos a hacer, como acostumbramos siempre, un resumen de lo que vimos la porción anterior. Sí, ahí es Kitetse, se ha ido de más esa palabra. Bien, que empezamos viendo entre las diferentes regulaciones de la palabra, el raciocinio sobre los mandamientos. Había unos versículos que hablaban sobre: no debo mezclar lana y lino, no debo trabajar el campo de tal manera, no debo mezclar las semillas. Entonces nos preguntábamos, ¿a Dios le interesa cómo he visto? ¿A Dios le interesa cómo siembro, cómo trabajo el campo? Entonces, aplicando la lógica y aplicando la mente humana, la mente limitada humana, algunos mandamientos llegan a ser, repito, para nuestra humanidad ilógicos o sin sentido. ¿Por qué los animales que tienen la pezuña hendida y que romean? ¿Por qué no solo los que romean? Y así empiezan a hacerse preguntas sobre los mandatos de Dios. Entonces, no podemos limitar nuestra obediencia por lo que la mente no comprende. En otras palabras, no me corresponde ver cuánto sentido tiene para mi vida aplicar tal o cual mandamiento, simplemente aplicarlo y ya está. Dios dijo y se acabó. Ahora, esto es diferente a no estudiar y buscar el porqué. No digo de no indagar la razón de las cosas. Lo que sí digo es que no pongamos límite a la obediencia por lo que no entendemos, ¿sí? Entonces, diferenciar esa situación. Veíamos también las malas relaciones en Israel, las malas relaciones íntimas, por supuesto. Vimos 4 escenarios: vimos violación, con consentimiento, sin consentimiento, fornicación, promiscuidad, y entre esos escenarios vimos qué pasaba en cada uno de ellos, cuál era el proceder, y vimos en el último una pista interesante sobre el tema de descubrir la desnudez. ¿Se acuerdan que aportamos sobre que Cam descubrió la desnudez de Noé, de acuerdo a la equivalencia de lo que vimos en Levítico? ¿Nadie? Sí, amigo. Según lo que habíamos revisado, era descubrir la desnudez, que él había eh, tenido relaciones con su mamá y así descubre la desnudez de su padre. Gracias, amiga. Sí, eh, en Levítico, me parece que es el capítulo 20, decía: no
no fornicarás con la mujer de tu padre, no descubrirás la desnudez de tu padre. Entonces vimos esa situación muy importante. Vimos también sobre la legislación, sobre las orientaciones sexuales. Y con orientaciones sexuales me refiero al tema de lo que sucede hoy en día, ¿no? Homosexualismo, lesbianismo y todas esas diferentes corrientes. Vimos que en el pueblo de Israel, dentro del pueblo de Israel no se puede aceptar bajo ningún concepto decir que Dios es amor o, o permitirlo. Y pues ahí vimos una noticia lamentable de que en una sinagoga ya oficiaban esa clase de uniones. Entonces, se desea ser partícipe de esas orientaciones en el peor de los casos, no se use a Dios para socapar esas perversidades, sino que son excluyentes. O es eso o es Dios, ¿sí? Y mientras más nos íbamos adentrando, vimos también sobre el divorcio, bajo qué circunstancias estaba permitido el divorcio dentro de Israel. Estaba permitido en caso de hallar una desnudez de asunto y vimos una confusión o una discusión que se había dado por una mala interpretación de la palabra, que decía por alguna, ¿cómo era el término? No, alguna indecencia me parece que era. Entonces eso quedaba muy subjetivo. Entonces a uno le podría parecer como indecencia que la mujer grite, que no sepa cocinar, que no se arregle, y pues divorcio. Y por eso los fariseos le preguntan a nuestro Señor, ¿es lícito dar el divorcio por cualquier causa? Porque eso se había hecho ya muy común. Entonces, lo que nos decía la palabra en esos momentos era la desnudez de asunto, refiriéndose a las inmoralidades sexuales como único amparo legal para divorciarse o sea, romper el vínculo del matrimonio. Y en el caso de parejas inconversas que se conviertan en Israel, pues ya vimos que dependía en tanto de si la pareja consentía que la mujer, o sea, el hombre, eh, lleve correctamente la obediencia a la palabra y de igual manera el criar a los hijos. Pero que si no era así, que nadie estaba sujeto a llevar ese yugo, porque a paz nos llamó Dios. Sin embargo, veíamos que no es tan fácil como coger una tarde y decir ya nos divorciamos y listo y se acabó. Hoy en día por las legislaciones que hay en el mundo es un problema muy engorroso de por sí. Entonces, ¿qué decíamos? Que conforme empezamos a cumplir un mandamiento, adquirimos un abogado. ¿Pero en qué sentido la abogacía? Nosotros lo vemos, decíamos que lo vemos en nuestro contexto, por ejemplo, en la medicina. ¿Cuándo vamos al doctor? Cuando estamos considerablemente enfermos. ¿Cuándo vamos al abogado? Cuando ya nos encontramos en algún lío penal o que vaya en contra de la ley. Entonces, la Torah no está dada para eso, sino para prevenir. Es una conducta preventiva. Entonces, cuando hablamos de que adquirir un mandamiento, adquirir un abogado, es un preventor. Y poníamos esa imagen ilustrativa de la plaza de toros. Dios nos dice en dónde podemos sentarnos, dónde podemos estar, pero que si voluntariamente queremos ir a ponernos cara a cara con el toro, pues también va a haber consecuencias. Entonces, analizábamos qué significaba tener un abogado para con el cielo, alguien que me ayude. En primera de Juan, analizábamos un poquito más la implicación de eso. ¿Qué significa tener un abogado para con el cielo? Y hablábamos de que no significa el que peca y reza empata, no es en ese sentido, sino alguien del público que fuera tan amable de recordarme que pudimos visualizar. Nadie, Sí, nadie, sí. bueno,
Revisábamos también que esta palabra abogado tenía o se traducía de la misma que también podía verse como consolador. Y cuando hablábamos de qué significaba consolar, entre esas cosas decíamos que era volver, que nos podía devolver, como decir, al camino correcto, o que nos devolvería a él. Entonces, que en ese sentido teníamos abogado, que si nos equivocábamos, él, él podía devolvernos a nuestro camino, pero claro que eso debía ser de forma, como decirlo de alguna manera, preventivo y no solo que nos equivocamos y bueno, no pasa nada. Entonces, que está ahí para ayudarnos antes de equivocarnos, por ponerlo de alguna forma. Correctísimo, correctísimo. Veíamos que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, el Señor nos salva una vez de esa muerte y ahora andamos en vida. Nos da su Torah para que evitemos volver a saltar esa barrera a la muerte. Entonces nos empieza a prevenir de los peligros del mundo. Pero que si en el peor de los casos hay alguna situación, Él tiene el poder de consolarnos. Y como bien decía Aileen, la consolación no es el hecho de dar palmaditas en la espalda, ni de sobar la cabecita, ni decir ya pasó. La consolación es el hecho de volver al estado original. ¿Cuál es el estado original? El que había en el Edén. Entonces, de esta manera, como está escrito en Romanos 8, la justicia de la ley se empezó a cumplir en nosotros. ¿Sí? Entonces, eso como resumen de la porción anterior. Esperando que haya quedado claro, que las definiciones se hayan asentado y pues no haya habido mayor confusión. Vamos a avanzar. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? ¿En qué nos vamos a centrar? Vamos a hablar sobre el lugar escogido donde habita el nombre. ¿Qué es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Alguien personifica el nombre? ¿Qué significa que el nombre habita entre nosotros? ¿O no significa nada? Vamos a estar viendo eso. ¿Y qué haremos cuando entremos? Cuando entremos a dónde? Como vimos antes, la porción se llama cuando entres o porque entrarás. Parte, como dijimos alguna vez, de analizar la ley, no es solamente de ver el aspecto histórico, no es un libro de historia, sino es el hecho de que gracias al Evangelio y gracias a su Espíritu podamos correlacionarlo con el punto de vista escatológico. Escatológico quiere decir las cosas relacionadas con el fin de los tiempos. Entonces, como aquel hecho histórico de que iban a entrar a la tierra se junta con nuestra entrada a la Jerusalén celestial. ¿Qué haremos cuando estemos en presencia o cuando hayamos ya de una vez por todas Dios haya cumplido toda su palabra y estemos ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a improvisar? ¿Vamos a ese rato ponernos a leer la Biblia? A ver qué se hace. Pues no, eso vamos a tratar de estar resolviendo hoy. Entonces, empecemos. Vamos a abrir en el capítulo 26 de Deuteronomio, versículo 1. ¿Por qué es interesante ponerlo en el sentido de por qué entrarás? Si lo decimos cuando entres, no hay ningún problema, pero pues queda como un poquito cuando entres algún día y si entras, eso más. Entonces, si lo vemos desde la óptica de por qué entrarás, es el Señor Dios mismo que está prometiendo que nos ha tomado para su pueblo, nos guste o no, y Él nos va a incluir en la tierra, ¿sí? Cuesten las zarandeadas que cuesten. Entonces empieza versículo 1 del capítulo 26. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, ese es el contexto de esta porción. Cuando hayas entrado a la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y la habites. Entonces, versículo 2, dice, tomarás de ella las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, ¿qué vamos a notar primeramente?
Como tienen en la pantalla, en el versículo 2 dice, tomarás primicias. En la traducción al español, traducen primicias de dos palabras diferentes. Y eso ha generado, he visto que se ha producido alguna confusión, igual manera entre las citas, entre el Omer Reshit y Bikurim. ¿Qué es cada uno? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a analizarlo brevemente. Vamos a abrir Levítico 23:10, por favor. Levítico capítulo 23, versículo 10. Y alguien que nos ayude con la lectura. Amén, amigo. Gracias, amiga. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Chévere. Bien, hasta ahí dice primicia, no hay ningún problema. Si avanzamos hasta el versículo 20, dice, y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada al Señor para el sacerdote. ¿Qué pasa? ¿Cuál es Bikurim? Bikurim es la fiesta, la última cita que acabamos de pasar, la de Pentecostés o Shavuot. ¿Cuál es la diferencia entre una primicia de Bikurim y cuál es el Reshit? Porque si fueran lo mismo, no hubiera necesidad de usar dos palabras diferentes. Entonces, ¿qué es el Reshit? El Reshit es lo primero de lo primero, de lo primerísimo. Aquello que no está listo para ser cosechado como producto comestible, sino aquello que brota de la tierra y está óptimo, pero aún no comestible. Sí, lo primero que sale y que está óptimo, por medio del cual se va a bendecir al resto de la cosecha. El Señor Yeshua es nuestro Reshit de la resurrección. Él fue el primero que resucitó. Y nosotros seremos la cosecha cuando dice la mies está madura, seremos los que resucitamos. Eso es Shavuot y ese es el Reshit. El Reshit es lo primero que brota, lo primerísimo, lo primero de lo primero, que está en estado óptimo. ¿Sí? Y el Bikurim se refiere más bien a la cosecha ya que está madura, lista para ofrecerse, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que tenemos que notar. Bikurim es Pentecostés y el Reshit es, bueno, el Omer Reshit, las primicias que se presentan después de Pesach, ¿sí? Contando 50 días, vuelta llegan los primeros frutos que son Shavuot. Es la diferencia, hay que tenerla clara porque como ven en el versículo 10 y en el versículo 20 no hace mayor distinción que poner primicia. Entonces, bien, con esa pequeñísima aclaración, seguimos en Deuteronomio 26 y dice, lo vuelvo a leer. Entonces tomarás el reshit de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da y la pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, ojo con esa palabra hacer habitar. Le he subrayado en un color especial para que la tengan en mente. Y segundo, el tema de hoy es su nombre. ¿Qué quiere decir que habite ahí su nombre? De pronto nos imaginamos un letrerito, un membrete. ¿Qué evoca el nombre? ¿Qué significa que el nombre esté habitando en un lugar? Para ampliar un poquito más la idea, vamos a avanzar hasta el capítulo 28 de Deuteronomio, del versículo 58. Capítulo 28 es uno de los más conocidos, de pronto, del Antiguo Testamento, mal llamado así, porque está poniendo en una balanza, así a simple vista. Si haces lo bueno, tienes todas estas maravillas. Si haces lo malo, te va a ir tan mal como lo dice aquí. Entonces, antes de analizar un poquito el tema de bendiciones y maldiciones, vamos a leer el versículo 58.
Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Hashem tu Dios. ¿Sí? ¿Qué significa Hashem? Nada más que el nombre. Lo mismo que estamos viendo. El lugar que Dios escoja para hacer habitar allí, su nombre. Y abajo dice, temiendo este nombre glorioso y temible. Hashem tu Dios. Bien, entonces vemos que el nombre que iba a habitar allí, en el lugar que Dios escoja, tiene dos características. Glorioso sobre todas las cosas y digno de ser temido. ¿Sí? Reverenciado, digno de ser respetado. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un pequeño paréntesis para establecer algunos puntos que ya hemos visto sobre bendiciones y las maldiciones. ¿Qué decíamos de la palabra maldición? Que primero significa dos cosas. La una es la exclusión o el ser cortado de la tierra de Israel, ¿sí? Y la otra es la deshonra, la humillación. Entonces, aquí no está hablando de que Dios nos vaya a cortar de la tierra si desobedecemos, ¿sí? No está hablando que si tú te portas bien, yo te dejo vivir en Israel, pero si te portas mal, yo te corto. O sea, yo invalido mi pacto por lo que tú haces. Entonces, no, Dios no prometió, esto lo he puesto de mis palabras, Dios no prometió serás cortado y destruido de la tierra. Esa no fue la promesa de Dios. Lo que prometió Él es habitar en medio de nosotros, habitar en medio de nosotros. ¿Cómo lo iba a hacer? ¿Cómo iba a habitar en medio de nosotros? Pues asegurándose que nuestro corazón tenga inscritas sus palabras. Dice, por ejemplo, en el versículo 58, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley. Entonces Dios mismo no es que lo deja a nuestro parecer, a nuestra buena intención. Ahí verás cómo te las arreglas, si haces bien y si haces no. No es que Él esté en el cielo ansioso por deshonrarnos, digo deshonrarnos porque es lo que está en este capítulo, no está cortarnos. Y es bueno verlo así porque la maldición, eso de que Dios te maldice, pues da una mala imagen de Dios, como que de Dios procede el mal. Y vemos que lo que nos dice el Evangelio es que Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, no es que Dios está esperando que nos tropecemos para ahí sí caernos con todo el rigor de la ley. Lo que sí establece y deja claro es lo que te espera afuera si decides escuchar a otra voz. ¿Sí? La palabra no dice, si me aman, guarda mis mandamientos. Y si te equivocas, prepárate para ser castigado. Eso no dice. Eso no dice. Sino que más bien la ley fue dada para que nosotros quitemos ese temor de equivocarnos. Ese temor de no obedezcas a Dios porque he escuchado que si lo obedeces, te castiga. Eso es lo que está mal y es lo que dice el enemigo siempre, para que digamos, sí, cierto, entonces mejor me quedo como estoy. Esas son las mentiras del diablo. Entonces decíamos que no está sujeto al actuar humano. ¿Cuál sería la condición permanente de nuestra vida y de todos los creyentes si Dios estuviera esperando nuestra buena obediencia o nuestro buen parecer? Vamos a abrir Amós 8:14, por favor. Profeta Amós 8:14. Y si ya lo tienen, por favor, que nos ayuden con la lectura. Profeta Amós, capítulo 8, versículo 14. ¿Nadie? Estamos un poco tímidos hoy. Bueno, ahí lo doy lectura y si no llegan me avisan y paramos, no hay problema. Dice versículo 14, los que juran por el pecado de Samaria y dicen,
por tu Dios Odán y por el camino de Berseba. Caerán y nunca más se levantarán. Esto último que acabamos de leer. Caerán y nunca más se levantarán. Si es que Dios estuviera esperando nuestra buena voluntad, eso sería todo. Una caída y a la tumba. Fin de la historia. Entonces, como hemos dicho antes, a veces se induce una doctrina camuflada de salvación por obras, de que depende de mí que Dios me salve o no. Entonces, no es así. Más lo que sí está escrito es que 7 veces cae el justificado, y vuelve a levantarse, porque el Señor es el que afirma nuestros pasos. Entonces, no verlo en el sentido de blanco y negro, porque en todo el tiempo no hay evidencia en la palabra de que Dios, a pesar de que Israel, igual nosotros, hicimos barbaridades y medias, nadie da testimonio de que haya sufrido todas las deshonras que habla la Torá, ¿sí? O sea, ahí mismo Israel igual tampoco estuvo en sus peores tiempos, pero pues, y el apóstol Pablo dice, ¿acaso ha caído Israel para no volver a levantarse? ¿Se cumple lo que dice Amós 8:14? De ninguna manera, sino que en el tiempo de la redención seremos levantados. Entonces, quitarse esa idea del Dios que maldice, del Dios castigador, del Dios que está esperando para humillarme y darme el pago de lo que merezco. No, me deleitaré yo en la muerte del impío, dice el Señor. No prefiero yo que se convierta en sus caminos y salve su vida. Y se convierta ¿cómo? Porque somos buenos, porque un día vamos a reaccionar. No, Él lo hace por amor de su nombre. Bien, no sé si todos estamos claros ahí, si me pude expresar bien. Si fue así, enhorabuena. Si no, pues con toda confianza díganme, no entendí nada y volvemos a repetir. Chévere. Entonces seguimos en Deuteronomio 26, nos vamos a centrar ahora sí en el lugar que el Señor escoja para hacer habitar allí su nombre, el cual es glorioso y digno de ser temido. Vimos que, dije, hay una promesa, no de cortarnos y excluirnos de la tierra, sino más bien la promesa que estaba en Éxodo 25:8, la cual desarrollamos hace tiempo y vamos a volver a leerla para que se nos refresque la memoria. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Aunque lo tienen en la pantalla si quieren, no hay problema. Dios hace una promesa porque su anhelo fue empezar a restaurar lo que se había perdido desde el jardín del Edén, y entonces empieza en un proceso. Antes se presentaba en sueños, en visiones, a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, pero ahora desea ampliar un poco más. Desea que todo el pueblo de Israel sienta la presencia del Señor. Y para este fin, dice en el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitaré, la misma palabra que estaba resaltada al inicio, el deseo de Dios de habitar en medio de nosotros. Entonces, vemos que esa habitación de Dios va a ser por medio de un santuario. ¿Qué va a pasar en ese lugar escogido? ¿O por qué se caracteriza? ¿Qué sucede en el lugar donde habita el nombre de Dios? Vamos a ampliar un poco más esta idea en el capítulo 12 de Deuteronomio y versículo 6 y 7. Vamos a ir tratando de agrupar todas estas ideas, así que traten de no distraerse. Deuteronomio capítulo 12, versículos 6 y 7. Voy a leer desde el 5 para que entremos en contexto. Si alguien no llega, me avisa y esperamos, no hay problema. Versículo 5. Sino que el lugar que el Señor su Dios escogiere de entre todas sus tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscarán y allá irán. ¿Y qué va a pasar en ese lugar? Allá llevarán sus sacrificios, sus holocaustos, allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la ofrenda elevada de sus manos, sus votos, sus ofrendas voluntarias y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. Y comerán allí al rostro de su Dios
y se alegrarán ustedes y sus familias en toda la obra de sus manos, en la cual el Señor, su Dios, les hubiese bendecido. Entonces, ¿qué pasaba en este lugar donde habitaba el nombre? Era el punto de convergencia, como bien tienen en la pantalla, de todo lo procedente de la humanidad, sea perdón, confesiones, sacrificios, como acabamos de leer, todo lo que venía de la humanidad, todo lo nuestro, se centraba en este punto donde habitaba el nombre. Es decir, esa habitación del nombre recibía todas las cargas de la humanidad. Entonces, en este lugar no solo habitaría la plenitud de la deidad, todo el poder de Dios, toda su presencia, toda su magnificencia. No solo habitaría eso, sino que si lo queremos, podemos verlo como que allí también iba a habitar o iba a cargar con la plenitud de lo que venga de la humanidad. ¿Sí? Esa iba a ser la característica de este lugar escogido, en donde iba a habitar el nombre. Tenía la gloriosísima presencia del Señor en casi todo su esplendor. Digo casi todo porque si hubiera estado completa, pues nadie. Y por otro lado, era el lugar donde todos los pecados de la humanidad, o bueno, en aquel entonces del pueblo de Israel, eran perdonados, ¿sí? De humanidad, entiéndase ese pueblo por el momento. Entonces, esa era la característica del lugar escogido. Dice, vamos a ir un ratito a Isaías 60, versículo 8, por favor. Isaías 60, versículo 8. Si alguien puede leerle el versículo 8 y 9, estaría muy agradecido también. Amén. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Eterno tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Amén. Muchas gracias. Entonces, primero dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Qué quiere decir esta expresión que vuelan como nubes? Es un tecnicismo hebraico para resaltar una característica de velocidad muy rápida. ¿Sí? Entonces, cuando dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Y en el versículo 9 dice, a tus hijos de lejos. ¿Cuáles son los que vienen como las nubes? Los hijos que están siendo recogidos, que vienen a una velocidad. ¿Velocidad en qué sentido? En que el Señor, nuestro Dios, dirá en ese entonces, al norte dame para acá, al sur dame para acá, y como leímos al principio, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados. No tenemos que imaginarnos de pronto ahora vehículos como nubes donde vamos a estar sentados y vamos a viajar plácidamente. No es en el sentido literal, sino está hablando de, no quisiera decir arrebatamiento para que piensen que me refiero a esa idea, pero sí a la velocidad en la que vienen y a la que entienden todas las cosas. Sí, no pensemos en el arrebatamiento. Entonces, dice en el versículo 9, que estos que vuelan sobre las nubes son los hijos que vienen desde la costa y de las naves de Tarsis, esos que vienen desde lejos, y con su plata y su oro con ellos. ¿Y a dónde se presentan estos hijos? Dice ahí más abajo, al nombre del Señor tu Dios. Es decir, se puede leer, es decir, al Santo de Israel. Entonces, ¿quién es el nombre? No es un sustantivo, no es simplemente un membrete. Cuando se está refiriendo a el nombre, Isaías 69 nos está diciendo que también se refiere al Santo de Israel. ¿Sí? Entonces, quiere decir que estos hijos traídos de lejos, cuando seamos recogidos, entre los que nos incluimos nosotros, cuando seamos transformados, nos vamos a presentar
a el nombre del Señor nuestro Dios, es decir, al Santo de Israel. Quiero que quede clara esa idea de que el nombre no es algo abstracto, sino se está refiriendo al mismísimo Dios, el nombre, el Santo de Israel. Entonces, cuando Dios dice el lugar que escogiere para poner allí habitar su nombre, se estará refiriendo al lugar que él escoja para poner habitar allí su presencia. ¿Ok? Entonces, haciendo un breve repaso histórico, vimos que en Éxodo 25:8 dice, construirán un santuario. Y es lo que tenemos en la primera imagen, el tabernáculo en el desierto. El primer lugar que estuvo como habitación provista para el nombre de Dios, el primero. Avanzando en el tiempo, Salomón construye un templo más glorioso, porque Dios pone en David el sentir de decir, ¿cómo puedo estar yo durmiendo en una casa tan lujosa y mi Dios en una cabaña de pieles, de madera? Entonces, Salomón termina efectuando esa obra y la ilustración que tienen abajo es la del segundo templo, la que estuvo en el tiempo de nuestro maestro. Bien, entonces en esos dos escenarios habitó el nombre del Señor hasta que hubo el tiempo de reformar las cosas. Entonces la pregunta ahora es ¿dónde habita ese nombre? ¿Dónde habita la presencia de Dios? ¿O en quién habita? ¿Sí? Y ya estaba con la pista anterior diciendo que en donde habita el nombre habita la plenitud de la deidad y en él convergen todas las cuestiones que provienen de la humanidad. ¿En dónde habitará ese nombre ahora? Damas y caballeros, en su majestad Jesús el Mesías. ¿Por qué habita en él el nombre? ¿De dónde sacó esto? Para que no parezca que solo estoy acomodando las cosas. Vamos a abrir Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Cuál era la idea? En el nombre, en el lugar donde Dios escoja para poner a habitar allí su nombre, iban a reunirse todos los sacrificios o holocaustos, ¿sí? Y ahí se iba a manifestar la gloria del Señor. Vemos que en el final de los tiempos, cuando todos seamos recogidos, seremos presentados a ese nombre. ¿Y quién es ese nombre? Nos dice que es el Santo de Israel. Luego vemos que históricamente el nombre habitó primero en un tabernáculo, luego en el templo de oro y piedra, y luego ¿cuál será ese tercer templo, el que es anhelado por los judíos, el que ellos siguen visualizando en Jerusalén? Entonces nos preguntamos, ¿cuál es ese tercer templo? Y ahora vamos a ver por qué es nuestro maestro el Mesías. Juan 1:14. Por favor, si alguien lo tiene. Amén. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Raulito. Bien, entonces cuando decimos aquel verbo llegó a ser carne, está hablando de su disminución y de su humillación, que siendo tan perfecto, estando en el lugar más alto, en el trono de las alturas, se hizo carne. Y después de que se hizo carne, no solo eso, sino que habitó. Y esta palabra habitó es la misma que estaba subrayada al principio, donde el Señor su Dios escogiere para poner a habitar su nombre. Entonces, este habitó entre nosotros. Dio otra dimensión a la promesa de Éxodo 25:8. Y habitaré en medio de ellos. Antes en un tabernáculo, en un templo, y ahora me presento a mí mismo como el tabernáculo entre ustedes, de carne y hueso. Así llegó entre nosotros. Ahora vamos a repetir en Filipenses 2:11, un versículo que ya hemos repetido muchísimo, para ver cuál es aquel nombre, el nombre, donde habita el nombre. ¿Cuál es ese nombre? Filipenses 2:11. Ya lo hemos repetido muchísimo, lo hemos aclarado, pero siempre es importante que tengamos esto claro. Filipenses 2:11.
Vamos desde el 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, ¿qué decía en Isaías 68:9? Que los hijos traídos de lejos iban a ser presentados al nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesucristo, Jesús. El tercer templo que tanto anhelan los judíos y el que, según noticias y según rumores de la paz con el pueblo árabe, pretenden construir, no es otro que el que ya vino. El tercer templo es nuestro Mesías, el tercer templo es Jesús, en quien habita el nombre. Y no solo habita por su poder, por su inmensa gloria, por lo que hizo por nosotros. También lo podemos ver desde el aspecto lingüístico, ¿sí? Y aquí les he traído una ilustración. Como tienen aquí, ¿sí? Este es el nombre de Jesús en hebreo. Y este es el nombre de Dios. Entonces les he puesto con flechitas para que todos podamos entender e ir viendo cómo las mismas letras se repiten en el nombre. Aquí está Jesús, este es Jesús. Ahí lo tienen en español. O Yehoshua en hebreo, que tienen las mismas letras del tetragramatón famoso leído como YHWH. Entonces, en el nombre de Jesús, Yeshua, Yehoshua, habita el nombre de Dios desde todos los aspectos, lingüístico, profético, desde el poder, lo que vino a ser, cómo se manifestó, desde donde le quieran ver, la verdad es innegable. Entonces, Él es el tercer templo en donde habita ahora el nombre de Dios. ¿Y qué tan importante es esto? ¿Perdón? ¿Alguien opinaba algo, me parece? ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Como vimos, en Deuteronomio 12 decía que todos los sacrificios tienen que ser llevados al lugar donde habita el nombre. ¿Qué hizo nuestro Señor? En un sacrificio único y perfecto para siempre, se comió a todos los demás y mejoró el sistema de la Torah, mejoró el sistema del sacerdocio, ¿sí? Porque Él es el lugar donde habita el nombre. ¿Y qué nos dice Mateo 7, 22, 23? Mateo 7, 22, 23. Ese también lo hemos repetido muchas veces, no aquí, pero en el caminar, se lo escucha muy seguido, ¿sí? Una advertencia muy importante para nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, ¿en cuál nombre? ¿En cuál nombre? Dice, en tu nombre. ¿Pero en cuál? Se le puede preguntar a un hermano de Judá, ¿no? ¿En qué nombre predicas tú la palabra? Va a decir en el nombre, ¿pero en cuál? Y pues no da más porque no tienen la revelación, pero ahora estamos viendo cuál es el nombre con que se nos dio a conocer Dios. Y mucho más allá de la fonética, si decimos Yehoshua o Yeshua o Jesús o Jesucristo, mucho más allá es lo que representa. Entonces, es de cierto modo la contraseña para acceder a los tesoros del cielo, ¿sí? Entonces, si se le pregunta, ¿en qué nombre vienes tú? En el de Buda, fuera. En el de Mahatma Gandhi, fuera. En el de cualquier otro dios, fuera. Solo hay un nombre dado a los hombres para que podamos acceder. Solo hay una puerta. Cualquier otra obra, cualquier otro profeta que anuncie otro nombre diferente,
con la mínima variación. Repito, no hablo de fonética, que si por ahí dicen Yahshua o Yahushua, no sé, no hablo de ese sentido, sino que no reconozcan al Mesías, que si lo desconocen, tengamos cuidado de lo que estamos leyendo y a quién estamos escuchando. Porque si no están entrando por la puerta, están entrando por donde entra el ladrón, ¿sí? Y en donde menos nos demos cuenta, vamos a terminar diciendo que Jesús no es Dios, o que es mitad hombre, mitad Dios, o cosas por el estilo. Entonces no ese es el sentido. Entonces avanzamos. Vamos claros hasta ahí. No sé si hay dudas, preguntas. Por favor, con toda confianza, si hay alguna duda, algo no está claro, por favor. Todo está claro, avanzamos. Ya, vamos a abrir Zacarías 14:9. Profeta Zacarías, capítulo 14, versículo 9. Vuelve a hablar del contexto de la segunda venida. Dice en el versículo 9 de Zacarías 14. Si alguien no llega, pues con toda confianza me avisa y esperamos un poco más. Versículo 9. Dice, y el Señor será rey sobre la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Entonces les pregunto, ¿en este momento Dios no es uno? Para que diga que en aquel día eso se va a cumplir. ¿A qué se refiere? ¿Dios está dividido? Si son dos, si son tres. ¿Por qué dice que en aquel día será uno? Y uno su nombre. Es lo mismo que veíamos antes. ¿Se acuerdan sobre el profeta? El que dice a Sión, tu Dios reinó, porque faltaba su coronación en la tierra. Falta que todos confesemos a una sola que Él es el Señor y que toda rodilla se postre. Eso aún no sucede y eso falta que se cumpla. Será rey en la tierra y en aquel día será uno, no porque no lo sea en este momento, sino porque, como tienen en la pantalla, lo que nos encanta repetir y decir, y es lo mejor del mundo, que hayamos podido entender en Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se va a ampliar a escalas universales para siempre. Todos van a repetir eso. Todos van a entender al fin, se van a acabar las confusiones, se van a acabar las falsificaciones, no va a haber más falsos dioses, nadie más se va a atrever a levantar una falsa doctrina, porque los que seremos transformados por amor a su nombre, repetiremos a una sola voz. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se va a escuchar en todo lado, en cada rincón. Solo va a resonar eso, entre alabanzas y cánticos. Vamos a ver Malaquías 1:11, para ver qué más va a pasar en esta profecía de Zacarías. Será rey y en aquel día será uno. Entonces, no porque no lo sea ahora, ni porque esté dividido, sino porque aún falta que todo Israel sea salvo. Que el endurecimiento que ha ocurrido en parte sea quitado y que la plenitud de los gentiles entre. Entonces ahí sí, todo Israel será salvo. Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre los gentiles, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre los gentiles. Dice gentiles, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿esto sucede hoy en día? En todo lugar se ofrece incienso al nombre del Señor. Ni de lejos. Más bien, lo que sí permanece hoy en día es por causa de ustedes, mi nombre
es blasfemado entre los gentiles. ¿Sí? Y cuando Él venga a restaurar su nombre, que ya vemos que no es solo una cuestión de membrete o de recuperar un escrito, sino de, por amor a Él mismo, de presentarse Él mismo como rey y coronarse de una vez por todas, en ese día todos estaremos con esa actitud, presentando incienso al nombre. ¿Sí? Todos confesaremos, como lo he puesto entre comillas, la contraseña. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿qué nos espera en la Jerusalén celestial? ¿Qué nos espera cuando entremos? Porque no solo en el aspecto histórico aquí de que Moisés preparaba al pueblo. ¿Qué nos espera a nosotros cuando entremos a la Jerusalén celestial? ¿Por qué decimos por qué establecemos la comparación primeramente? Hablábamos de que ingresar a la tierra prometida era una sombra de lo que había de venir con nosotros cuando se cumple el segundo gran éxodo, entrar a la Jerusalén celestial. Entonces, ¿qué nos espera ya? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en ese momento? Apocalipsis 21:3, copiado el versículo tal cual como aparece en nuestras Biblias. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios. ¿Quién es el tabernáculo de Dios? ¿Quién va a estar en ese momento? 2, 3 personas, 4. No, nuestro Mesías, Yeshua, está entre los hombres. Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que nos espera, que el templo, el tabernáculo de carne, ahora ya glorificado y habitando en el trono de las alturas, cuando venga y sea coronado rey, ingresemos en la Jerusalén celestial y una gran voz desde el cielo nos diga las mismas palabras. He aquí el tabernáculo de Dios. Y las siguientes palabras se los puede resumir en pacto cumplido. Se acabó, final del partido. Ese es el pacto. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y habitemos para siempre en la perfección de su rostro. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Volvemos a la porción de hoy, Deuteronomio 26, versículo 13. Dice Deuteronomio 26, versículo 13. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás, ¿quién es nuestro rey y somos sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? ¿Quién va a estar en aquellos días? El único e incomparable. Sí, bendito sea. ¿Y qué vamos a decir nosotros? Declaro hoy al Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios. Y aquí hay que hacer una corrección importante, ¿no? Dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Jacob no era arameo. Entonces, no cabe ahí la traducción, porque aquí está hablando de Jacob. Lo que sí quiere decir, tienen ahí en la pantalla, versículo 5, un arameo quiso matar a mi padre. ¿Cuál fue el arameo que quiso matar a Jacob? Labán. ¿Se acordarán su suegro cuando Jacob sale, se escapa con su mujer y Labán va en busca de él? Y bueno, toda la situación que se arma ahí. Si pueden, corríjanlo, anótenlo. Un arameo quiso matar a mi padre o buscó el perecimiento de mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Sí? Esto es interesante de que llegó a ser una nación grande, porque es lo mismo que le prometió a Abraham antes. Les ubico la cita, está en... Déjenme encontrarla nada más. En Génesis 12:1.
les leo para que ustedes no pierdan el hilo y puedan ir comparando. Génesis 12:1 y ustedes van a leer con esto que acabamos de leer en el versículo 5. Ya, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Las mismitas palabras, solo que en Deuteronomio 26:5, y está hablando de un breve esbozo, de una materialización en mini escala de la promesa, ¿sí? Entonces decía en el versículo 5, hablarás y dirás delante del Señor tu Dios. Un arameo quiso matar a mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande. Llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Es interesante mencionar que cuando dice nación grande, usa la misma palabra que utiliza para referirse a los gentiles. No usa pueblo, sino usa el término para referirse a los gentiles. ¿Cuál es ¿Por qué lo hace? Cuando Dios utiliza la palabra goy o gentil para referirse a Israel, lo hace para que se elimine todo orgullo de que por mi linaje, porque soy hijo de Abraham, me merezco tal o cual cosa. Que fue lo que terminó pasando y lo que Pablo dice, voy a hablar con un poquito de locura. Se creen hebreos, yo más. Creen que tienen algún mérito, yo más que todos ustedes, y empieza a narrar ese currículum tan impresionante. Entonces, cuando Dios les dice gentiles a Israel, es para que recuerden que no es por sangre ni carne, no es de descendencia, no es por méritos, no es porque mi papá fue tal o cual, sino es por puro afecto de su voluntad. Y es más, le recuerda a los profetas, le dice a Jerusalén, tu madre fue Tea y tu padre amorreo, ¿de qué te glorías? Y a nuestros hermanos judíos que lamentablemente piensan que pues por toda su historia, por todo su trajinar, por lo que ellos han hecho, tienen el derecho de nombrarle Dios de los judíos. Está bien, no queremos atacarles, pero aquí en general, ni hoy a nosotros, no porque hayamos sido injertados, podemos señalar o ver de menos a alguien. ¿Sí? Puede llegar a pasar, mejor que no pase, porque recordemos que somos gentiles en cuanto a la carne. Acuérdense que era ser gentiles, ¿sí? Gentil en cuanto a la carne, específicamente se refiere a aquella persona que ha perdido toda su identidad de lenguaje y de etnia. Nosotros los ecuatorianos más mestizos que quienes, más mezclados que quienes. Entonces, genéticamente gentiles, ¿sí? Pero en cuanto a la identidad con Dios, somos pueblo santo, real sacerdocio, ¿sí? Entonces, no olvidarnos de eso. Vamos a seguir leyendo, versículo 7. Y clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Señor, y lo dejarás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y aquí dice, y adorarás al rostro del Señor tu Dios. ¿Quién es el rostro? Lo que pudimos ver cuando vino, bueno, ver en cierto sentido, nuestro Señor Yeshua. Versículo 11. Y te alegrarás en todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. No es lo mismo que dice el apóstol Juan cuando dice, como tiene en su pantalla, estas cosas os escribo para que su gozo sea cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? Cuando hayamos entrado finalmente a la Jerusalén celestial. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad de que hayamos entrado? Porque el Señor lo prometió y hemos sido injertados en su promesa. ¿Sí? No para que vivamos como quiera, sino para que justamente hagamos esa declaratoria. No que hemos entrado a la tierra, pero sí que estamos en su promesa. ¿Ok? Y entonces, ¿qué más va a pasar en ese día?
Versículo 11, no se olvide, aquí dice, te alegrarás en aquel entonces de todo el bien que el Señor tu Dios te ha hecho. Y como dice el apóstol Juan, estas cosas les escribo para que su gozo sea cumplido. Va en el mismo sentido. Entonces, ¿qué va a pasar en ese día? Isaías 25, versículo 8 y 9, por favor. Isaías capítulo 25, versículo 8 y 9. Nuevamente, en el contexto de la segunda venida, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nuevamente, ¿qué se va a decir en aquel día? Este es nuestro Dios, y el que va a repetir, ellos son mi pueblo. Otra manera más de decir, pacto cumplido. ¿Y en qué condiciones vamos a estar? Todos dispersos en cuanto a opiniones, en contiendas, en diferencias doctrinales, en yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, o ahora yo soy de tal congregación, yo soy de por acá. ¿Cómo va a ser en ese día? Efesios 4, versículos 5 a 7. Efesios 4, versículo de 5 al 7. ¿Cómo vamos a estar ese día? Alguien que lo tenga, ¿no? Que nos ayude con la lectura, por favor. Amén, amigo. Gracias, amigo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gracias. Entonces, se acabaron las contiendas, se acabaron las falsificaciones, se acabaron los criterios propios, sino que unanimidad completa, todos a la altura del varón perfecto, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando en la lectura de Deuteronomio 26, y vamos a hacer un pequeño tráiler entre comillas, de lo que se nos viene. Deuteronomio 26, vamos a volver para ya terminar. Deuteronomio 26, versículos 17 y 18. Por favor, como siempre les digo, miren cómo se nos ha ido una hora en los primeros dos versículos. Continúen la lectura en su casita para que puedan comprender todas las maravillas. Sí, versículo 17 y 18. En Deuteronomio 26. Has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus promesas, sus ordenanzas y sus procedimientos, y que escucharás su voz. Y el Señor ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, o su real, o es que dice pueblo, es la misma expresión que aparece en Éxodo 19, su especial tesoro, así dice. Y lo que vimos en ese tiempo, que decía el pueblo prototipo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Nuevamente, cuando entremos, el Señor dirá, y nosotros también, este es el Dios a quien hemos esperado, cumplió todas las comas, todos los puntos de la ley, ni una palabra pasó.
Qué maravilloso, qué consuelo. Pero antes de que eso suceda, vamos a leer Hebreos 12. Tiene que suceder algo. Y está muy relacionado con la cita que se nos aproxima, la que tienen en pantalla. Hebreos 12, versículo 15, por favor. Entonces, si ya llegan, voy a leerlo de corrido para despertar su interés. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, cual trompeta el shofar, y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron más que no se les hablase, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada. Yo les pregunto, ¿qué voz se escuchó en el monte Sinaí? Porque está hablando del monte Sinaí del día que se entregaron los mandamientos, las palabras. Recuerden que solo Moisés escuchó directamente la voz del Señor. Y el pueblo, ¿qué voz escuchó? Nos da una pista que dice al sonido del shofar. ¿Qué voz se escuchó en el monte? Seguimos. ¿Dónde estaba? Ah, sí. No podían, versículo 20, no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Dice, no se acercaron a ese monte, no se equivoquen, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, es decir, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Yeshua, el mediador del mejorado pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra. Otra pista. Entonces, la voz que sonó al sonido del shofar, que les espantó a todos, fue la que conmovió la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, aún una vez más, por medio de esa voz que sonó en Monte Sinaí, el cielo y la tierra volverán a conmoverse. ¿Cuál es esa voz? ¿Cómo se escuchará? No se pierdan los siguientes episodios. Continuará. Y con esto hemos terminado la grandiosísima enseñanza del día de hoy. Sus preguntas son bienvenidas como siempre. Muy lindo, Carlitos, muy linda la enseñanza, muchas gracias. Solo tienes una Biblia que en vez de naciones dice gentiles. Entonces estás cambiando como al parafrasear Jehová. Te pregunto, nada más. Me pregunta por qué hago ese cambio.
No, está bien. ¿Tienes una Biblia que dice eso o estás haciéndolo así como nosotros cambiamos cuando nos encontramos con Jehová? Decimos, Ah, no, no, eterno. no, no, solo le cambio nomás. Ya Sí, solo le listo. cambio. Sí, estamos bien. Lindo, lindo. No sé quién se deje ver el rostro. Claro que para nosotros es más fácil, ¿no? Nos lavamos la cara nada más. Patito, buenos días. Felipe, buenos días. Buenos días a todos los hermanos. Qué bueno que estén atentos. Para las niñas es un poco más difícil. Ahí está el Raulito, Nimita. Hermana Rosito, qué Rocío, lindo. buenos días. Marlenita. Marlenita, ya está. Carlitos, buenos días. Qué gusto verles, saludarles. Bueno, ¿Qué más? qué lindo verle. El gusto es nuestro, siempre. Buenos días, Carlitos. Buenos días, Pastor Galito. Qué gusto verle. A mí yo mismo Paticita. quería verles, ya que no puedo, no, ya no Buen les día. podemos convocar por ahora. Buenos Pero días, que, Pastor Galito. Buenos días a todos. buenos días. ¿Quién habló por ahí? Michelita, hola, buenos Oh, días. Hola, Michelita. Kelly. ¿Cómo están sí, los guaguas, mija? muy bien, sí, gracias a Dios está bien. Aquí al lado durmiendo. Ya. Bueno, no hay novedades, salieron bien de todos estos ataques de pandemias, fortalecidos todos. Patito, ¿cómo sigue la Pauli? Bien está Galito, gracias. No presenta ninguna molestia. Qué lindo, qué lindo. Mi Susi no le veo en tiempos. Bueno, Marlenita, ayer tuve la oportunidad de verle. Dayanita, qué lindo que nos estés acompañando. Dios te bendiga. Saludos a todos en tu casa. Pati Concha también se le extraña, pero sí le veo que está presente en los estudios. Robertito, Rosita, Robertito Junior, bendiciones. A la distancia, ahorita nos escuchamos por ahí de lejitos, nomás saludamos. Ya se acercan momentos especiales. Cecilita, anhelo que tu salud sea completa. Ahí está la Pati, está lista. Gracias. Entonces, amados, disfrutemos del día en toda paz, en toda paz. ¿Sí? Y seamos fortalecidos. Si alguien necesita algo, saben, estamos a las órdenes y no desmayemos, por nada desmayemos. Es cuando más juntos debemos estar y firmes. No se olviden de todos los resguardos, están por demás, mascarilla, lavado de manos, geles, no, nada es por demás. Tengan eso por delante, cuidado, bajan la guardia y estemos atentos porque el sueño que tenemos es volver a unirnos, a levantar adoración. Para eso estamos aquí, para adorar su nombre. Y parte de eso es la adoración en esta